David les decía hace rato que estamos dos o tres o cuatro generaciones acá en la mesa. David es uno de esos alumnos que consuelan a los profesores, en este caso a mí, de este oficio tan absurdo que a veces uno no sabe por qué está dándole diario a esa tarea. El doctor Antonio Núñez, no sé exactamente qué condiciones, sé que a nivel de doctorado fue alumno del doctor Mauricio Beuchot, entonces vean cómo vamos entreteniendo aquí las generaciones, agradeciéndole al doctor su lectura del libro, pues le doy la palabra. Muchas gracias. Pues sí, me da mucho gusto compartir la palabra y la reflexión junto con todos mis compañeros. Y he tenido la oportunidad de leer ya varios libros del doctor Moreno, y bueno, pues me toca ahora hacer un breve comentario sobre este nuevo texto, La religión de Descartes, y trataré de hacer algunos comentarios para invitarles a que se animen a leer el libro. Como digo, tenemos pues la oportunidad de comentar el libro del doctor Juan Carlos Moreno, que como ya señalaba el compañero David, fue publicado en Antropos el año pasado. Y efectivamente es un texto que se articula alrededor de una serie de reflexiones filosóficas, un conjunto de ensayos que indudablemente todos tienen o están articulados con una finalidad muy particular, que a decir del autor pues pretende penetrar hondo en la verdadera actualidad de Descartes y sobre todo de la filosofía misma. Se trata pues desde el arrabal, como le gusta al doctor Moreno situar su reflexión filosófica, proponer al lector la idea de que la filosofía es una ocupación seria, importante, propia de los hombres que son verdaderamente hombres. Situarse es ponerse en un sitio, en la situación que a uno le corresponde. El que se coloca en su lugar da por hecho que hay otros lugares en los que él no se sitúa, sin duda porque no le parecen suficientemente adecuados para él. Esto de entrada no significa que los otros se sitúen mal, significa sencillamente que se sitúan en otro sitio. Acomodarse, adaptarse o amoldarse tienen un sentido más cambiante. Cierto, acomodarse puede significar ponerse en un sitio conveniente, pero también significa transigir, ceder por comodidad, porque uno no quiere complicarse la vida, porque en el fondo tampoco está convencido de que su posición sea la buena. Uno se siente cómodo con lo que le gusta, pero en determinadas situaciones también puede acomodarse ante lo que no acaba de convencerle, amoldarse o adaptarse, perdiendo parte de su ser original para ser así mejor aceptado por un público distinto. Hay adaptaciones que aparentemente nos acercan al otro, pero en realidad nos hacen perder la identidad. Frente al asunto de la religión se requiere pues no que nos acomodemos, sino que nos situemos y que no cedamos, como escribe nuestro autor, ante la arrogancia monológica de una razón moderna erigida en verdad absoluta e incuestionable, sino defender una razón verdaderamente dialogante. Así que hablar de la religión de Descartes es algo que requiere valentía, porque como dice Orígenes de Alejandría, hablar acerca de Dios aún diciendo la verdad no es riesgo pequeño, porque se puede correr el riesgo de ser llamado dogmático, fundamentalista, intolerante, medieval. Es por ello que en la primera parte de su libro el doctor Moreno tiene como objetivo discutir un poco con quienes desde un prejuicio liberal y laicista confiesan que prestar atención a la religión católica de Descartes es una visión inocua y reduccionista de la grandeza cartesiana. Asumido pues este insoslayable riesgo, dice el autor,
y ante un occidente absolutamente arrogante que califica de fanáticos y radicales a todos aquellos que se atreven a confiar en una tradición, a creer en algo más allá de lo humano, nuestro autor ofrece a sus lectores los resultados de una sostenida reflexión personal sobre una temática que ha agitado y movilizado en uno u otro sentido una larga tradición de espíritus preocupados por la cuestión de la ultimidad, de la realidad y de la soledad o no soledad de la humanidad. Y al decir personal, dice el autor, estamos muy lejos de pretender basar nuestros comentarios y reflexiones en una personal o particular visión subjetiva. Justamente lo que intenta es, por el contrario, poner al lector de nuestro tiempo en contacto con una larga y luminosa tradición en la que se asienta, casi siempre anónimamente, nuestro actual modo de pensar. Frente a esta situación, el estudio de que nuestro autor emprende sobre la religión de Descartes, no tiene solamente un interés meramente académico, sino que tiene que ver con la actualidad y con el verdadero sentido, no solo del pensamiento filosófico de Descartes, sino con la filosofía misma. Es por ello que nuestro autor, en muchos momentos de su texto, nos deja clara la idea de que no hay discurso que merezca ser llamado filosófico si está separado de la vida filosófica, ni vida filosófica si no está estrechamente unida al discurso filosófico. Un discurso que no busque actualizarse en un modo de vida particular se vuelve vacía y poco creíble. Para filosofar es necesario actuar como filósofos, porque la comprensión de la vida será mucho más grande que si se intenta explicar mediante teorías abstractas. Queremos vivir una vida que merezca la pena y frecuentemente no sabemos cómo. Por ello, el autor, citando a Eduardo Nicol, nos recuerda que el trabajo que desempeña el filósofo, cumpliendo su vocación, es, por su intención y contenido, una de esas pocas empresas humanas que se sustraen a la vanidad de la vida. Es ocupación buena e importante, propia de los hombres que son verdaderamente hombres. La religión supone, ante esta situación, la originalidad del autor en su libro radica en su propuesta de penetrar hondo en la verdadera actualidad de Descartes y en la filosofía misma. Nos invita a tener en cuenta que no es suficiente estudiar, sino también meditar. Apartarse entonces, al menos una vez en la vida, del camino que trilla el común de los mortales para ir al encuentro de la verdadera vocación filosófica y de la diosa verdad. La verdadera intrepidez del pensamiento de Descartes radica en su amor y respeto por la verdad. La gran tensión de muchos es acomodarse ante las exigencias de lo que es políticamente correcto en el aula o en las instituciones de educación superior laicas, pero lo que en realidad es necesario para el filósofo es situarse. Tiene que situarse en este mundo sin miedo y sin complejo, como en su sitio, pero convencido además de que su sitio es el mejor, porque si pensase que hay otro mejor, allí se iría. Situarse no significa encerrarse, ni separarse, ni adoptar posturas intransigentes. Cuando más claro sepamos quiénes somos y por qué lo somos, tanto más tendremos la capacidad de establecer un diálogo. No defendiendo una verdad totalizante, porque ello es excluyente, sino una verdad dialógica que nos coloca en el mundo común. Por ello, escribe nuestro autor, la laicidad tendría que ser ese mundo, ese espacio común al que uno y otro tuviésemos acceso gracias al logo común, a la racionalidad, a la razón como luz natural. Dicho de otra manera, cuando sepamos con más claridad quiénes somos, tanto más podremos abrirnos a los demás, comprenderlos y acoger.